está, abra su Biblia en el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, quizás el salmo más recitado, amén, quizás el que usted se sabe más o el que aprendió primero, amén. Yo me recuerdo que uno pensaba que con dejar la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Lo que hace la religión. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, sé tú hablando por medio de mí, sé tú usando, Señor, mi boca, mi lengua, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, como me hablaste a mí, Señor, primeramente. Glorifica tu nombre, pondera tu nombre, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Tome su lugar, póngase cómodo, amén. Que voy a tratar de ser claro, breve, conciso, amén. Yo sé que está un poquito caliente, pero cuando andamos en el parque, ¿verdad? Que ni sentimos el calor, ¿verdad que no? Allá estamos contentos, ¿verdad? Cuanto más aquí en la casa del Señor. Aquí vemos uno de los salmos más recitados, el Salmo 23, escrito por un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Un hombre que la Biblia lo registra como, o nos enseña, ¿verdad?, la palabra, o se habla de él como el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el salmista empieza diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Por qué Jehová es mi pastor? Porque él se ponía en el lugar de una oveja. Nosotros, ¿verdad? El Señor, nosotros somos las ovejas de Dios. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no nos comparas con un león? ¿Por qué no nos comparas con un animal más fuerte? O qué sé yo, ¿verdad? ¿Y por qué con una oveja? ¿Por qué las ovejas? ¿Qué tienen las ovejas de especial, verdad? Y estudiando un poco la Biblia acerca de las ovejas, encontré varias cosas, que las ovejas son unos animales muy indefensos. Las ovejas un perro se defiende, un gato se defiende, un león se defiende, los animales usualmente se defienden. Las ovejas son muy indefensas. Las ovejas se pierden muy fácil. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando ellas están comiendo, ellas empiezan a caminar y pierden el rumbo. Otra cosa, que ellas no ven muy bien. Ellas a larga distancia, es corta la distancia que ellas pueden ver. Y las ovejas siempre necesitan de un pastor, siempre necesitan de alguien que las esté guiando. Las ovejas siempre necesitan a alguien que las esté guiando, ¿verdad? Para que no se salga del grupo, para que cuando llegue una amenaza, ¿verdad?, no le pase nada. Lo mismo pasa a nosotros con el Señor, amén. La Biblia nos muestra muchas veces, nos compara con ovejas. Las ovejas son lentas, son de poca inteligencia, pero tienen algo, que saben escuchar la voz de su pastor, amén. Hace tiempo escuchaba un testimonio
de un pastor de ovejas, donde decía que él había llegado a una pradera y llevó a las ovejas a un lugar muy bonito para que estuviesen comiendo, y estaban ahí, y después dice que él miró venir a otro pastor y se pusieron a platicar, y las ovejas del pastor de uno se mezcló con la del otro, y ellos empezaron a platicar, estuvieron conviviendo un rato, y después dice que contaba él de que al ver tantas ovejas juntas, él se preguntó: ¿cómo voy a hacer ahora para saber cuáles son mis ovejas? ¿Cómo voy a saber? Y dice que rapidito el otro le dijo: no te preocupes, yo me voy a ir y yo me voy a llevar mis ovejas. Y dice que el otro pastor empezó a caminar y le empezaba a hacer sonidos a sus ovejas y les empezaba a llamar. Y dice que solitas sus ovejas se fueron, y después él se quedó y dijo: voy a ver si es cierto. Y empezó a contar todas sus ovejas, y todas estaban todas estaban completas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ovejas, aunque se pierden, aunque ellas no ven a veces por dónde van, por eso se extravían, pero sí conocen la voz de su pastor. Y aquí vemos que David nos enseña este salmo, donde nos enseña que el Señor es nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Dios. Y dice que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Yo meditaba en esa palabra y le voy a contar algo. A veces en la vida uno va a tener problemas, va a tener aflicciones, va a tener momentos, afanes, quizás el afán de un trabajo, un problema, una circunstancia adversa, momentos difíciles donde usted no encuentra salida. Esta semana déjeme contarle que tenía una cita importantísima que estábamos esperando desde hace mucho tiempo con mi esposa, y yo necesitaba estar tranquilo, necesitaba descansar, y me había preparado con mucho tiempo, y tuvimos una noticia muy difícil, y llegó el día lunes, pero para que usted me entienda un poco, hacía como un mes yo le había dicho a mi esposa, o más de un mes, yo le había dicho a mi esposa: ¿sabes qué? Oremos por esto. El Señor puso algo en mi corazón, el Señor me inquietó por una situación, y empezamos a orar, y amanecer el lunes en la mañana, vino ese problema. Aunque yo ya lo sabía, yo ya estaba orando, ¿verdad? Pero me cargó tanto, me desesperé de tal manera que yo no hallaba qué hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado, se siente tan afligido, tan angustiado, que dice: no hay salida, aunque usted entiende que Dios está con usted, ¿verdad? Yo decía: Señor, ayúdame, pero la carga era tan pesada que llegué a mi casa y empecé a agarrar el teléfono, a llamar aquí, a llamar allá, a buscar cómo solucionar, cómo hacer, porque es tan grave, o era tan grave, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos que Dios tiene el control de nosotros, ¿verdad? Porque Él nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Pero eso nosotros de verdad que lo tenemos que entender. Como iglesia tenemos que entender que Dios tiene el control de todo, y que Él quiere que descansemos. Él no quiere que nos carguemos, que nos afanemos. Y llegué a mi casa, y después de hacer tantas cosas, llegué al punto que dije: ¿qué estoy haciendo? Agarré mi teléfono y lo tiré a un lado, y me fui a mi oficina, abrí la Biblia, y abrí mi Biblia, y me sale el Salmo 23. Me sale el Salmo 23, donde dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. De tan angustiado que yo estaba, cuando leí ese versículo, cuando leí que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo me tiré al piso a llorar, y yo le decía: Señor, de verdad que tú eres mi pastor. Señor, tú
tú no quieres que yo viva en aflicción, tú no quieres que yo esté angustiado, tú no quieres y empezaba yo a exponer, ¿verdad?, el asunto delante de Dios, y el Señor me decía: solo calla. Y mire, y puse un canto que ¿para qué? Después dije yo: ¿para qué lo puse? Porque más el Señor más me hablaba. Yo le decía: Señor, tanta era mi angustia que después de estar en ese momento con el Señor, ¿sabe qué? Se me quitó aquella pesadez, tenía un dolor de cuello, del problema, y después de ese momento salí tan fortalecido, salí tan bendecido, salí tan lleno de vida, no sé si decirlo de vida, pero tan lleno de ánimo que yo empecé a decir: Señor, de verdad que si hubiese entendido antes, cuando tú hablas que en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe qué, iglesia? Dios suplirá todo. Dios no nos dejará solos. ¿Sabe qué? Que cuando nosotros estamos en el redil del pastor, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando no nos salimos de su cuidado, todo va a estar bien. No importa, ¿verdad? Porque las ovejas, ¿sabe que las ovejas son tan miedosas que duermen poco? Son tan miedosas porque escuchan un ruidito y rapidito, ¿verdad?, están en alerta. Pero y así estamos nosotros. Eso es lo que me decía el Señor. Eso es lo que me decía el Señor. Porque a veces uno como cristiano, un problemita lo quiere sacudir, pero el Señor está ahí. No hay nada que temer. No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores está allí. El pastor de pastores está allí. Y Él quiere que no nos veamos sacudidos ante una mala noticia, ante una adversidad, ante un problema económico. Él no nos quiere así. Él no nos quiere ver angustiados. Él quiere que podamos entender que en Él hay descanso, que en Él lo tenemos todo. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice: Donald Trump es mi pastor. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y a veces nosotros, con el afán de la vida, del trabajo, mire, yo no sé si usted se ha afanado tanto en el trabajo, que a veces se nos olvida que el Señor es nuestro pastor, que el Señor dice que la Biblia que nos quiere guiar por sendas de justicia. Él quiere el bienestar para nosotros. Él quiere el bienestar para nosotros. Por eso no debemos de estar afligidos. No que la aflicción no llegue, sí, pero la convicción la tenemos que tener de que Él es nuestro pastor, de que aunque estemos todos juntos y se escuche el ruido del lobo o del oso, ¿verdad?, de todas esas nos librará el Señor. Y tenemos que tener la confianza de que aunque las ovejas escuchen un ruidito, el saber que el pastor está allí, el saber que el Señor está allí para defendernos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el pastor va a defender sus ovejas, porque el pastor va a cuidar de sus ovejas, ¿verdad? Dice la Biblia que David decía: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque él no iba a dejar que sus ovejas, ¿verdad?, sufrieran algún daño. Por eso yo vengo a decirle en esta tarde que confíe en el pastor de pastores. Amén. Que Jesús, Él quiere hacernos descansar. Él quiere hacernos reposar en Él. Que podamos entender que venga un problema, venga una angustia, de todas nos librará Él. Amén. Por eso confíe en el Señor, iglesia. Confíe en el Señor. Amén. Más adelante dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué me enseña la palabra con eso? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia nos enseña que el Señor nos va a librar. La Biblia nos enseña que el Señor nos librará de todo. Amén. Que aunque muy grande sea la angustia,
El Señor prometió cuidarnos. Yo no sé si usted se acuerda en el libro de Esther cuando había un hombre malvado llamado Amán. Dice la Biblia que él era después del rey Asuero, este hombre era el que tenía el mando de todo. Y dice que era tan malo, que era tan perverso, que él quiso poner una ley, o él engañó al rey para poner una ley que se matasen a todos los judíos. ¿Por qué? Porque había un hombre que le caía mal, ¿verdad? Que no se postraba, porque dice la Biblia que cuando Amán llegaba y saludaba, ¿verdad? Iba entrando al palacio, dice que la gente se postraba, la gente le rendía culto. Pero había un hombre que no se postraba, llamado Mardoqueo. Había un hombre que a él le daba igual, ¿verdad? Y él no se inclinaba ante él. Y este hombre llamado Amán fue guardando tantas cosas contra Mardoqueo que él engañó al rey. Le dijo: rey, se lo estoy parafraseando para que usted me entienda, porque la historia es muy larga. Le dijo: hay un pueblo que está haciendo estorbo, hay un pueblo que no te sirve, hay un pueblo, y si tú me permites, hagamos una ley donde en el mes 12 del día 13 la gente tenga libertad para matar a todo este pueblo, para que la gente pueda con libertad ir a quitarles todo lo que tienen y asesinarlos. Y el rey le dijo: está bien que se haga, ¿verdad? Y el rey firmó aquella ley. Pero el rey estaba casado, ¿verdad?, con la reina Vasti, pero la reina Vasti, por desobediencia, ¿verdad?, fue desechada, y el rey se volvió a casar, o se casó con la reina llamada Esther, que era judía, y era sobrina, o venía siendo pariente, ¿verdad?, de Mardoqueo. Y cuando dice la palabra que cuando este Amán emitió la ley, fue divulgada, dice que el rey Asuero era el que gobernaba desde India hasta toda África. Dice que él era el que era el rey de todo media Persia. Dice la Biblia que 127 provincias él las controlaba. Él era el hombre más poderoso en ese tiempo. Pero había algo, él estaba enamorado de esta mujer, de la reina Esther. Bueno, cuando la Biblia nos enseña que llegó el día, ¿verdad?, que toda la gente, todo el pueblo fue notificado que el mes 12 del día 13 todos los judíos iban a ser asesinados. Dice la Biblia que Mardoqueo se vistió de cilicio. Dice la Biblia que lloró amargamente. Dice la Biblia que se postró, ayunó. Dice que oró, que clamó. Con esas palabras lo dice la Biblia. Se vistió de cilicio, de amargura. ¿Por qué? Porque estaba en aflicción. Porque estaba en aflicción. Y dice la Biblia que se pusieron, ¿verdad?, a orar. Se pusieron a clamar delante de Dios para que el Señor los guardara, para que el Señor, ¿verdad?, los protegiera. Y dice la Biblia que una vez el rey no podía dormir. ¿Por qué le cuento esto? Porque la confianza tiene que estar en su corazón y en el mío, de que por más difícil que sea la cosa, Dios nos va a librar. Dice la palabra que una vez el rey se pasó en la noche, no podía dormir, y le dijo a uno de sus eunucos: léanme las crónicas del rey, léanme las crónicas, quiero escuchar, no puedo dormir. Y dice la Biblia que los eunucos le empezaron a leer las crónicas eran las historias, ¿verdad? Y casualmente, bueno, no fue casualmente, fue que Dios puso esa palabra o que le leyeran esas crónicas al rey. ¿Por qué? Y le empezaron a contar que había un hombre llamado Mardoqueo que había librado al rey, que habían dos eunucos que estaban planeando su muerte, pero Mardoqueo se dio cuenta y dio aviso al rey, y por tanto, ¿verdad?, el rey había salvado su vida. Y el rey dijo, ¿qué se hizo con Mardoqueo? Díganme, ¿qué se hizo con Mardoqueo? ¿Qué hice yo para honrar a este hombre que salvó mi vida? Y dice que los eunucos le dijeron: Señor, aquí no hay nada, no se hizo nada con Mardoqueo, no se hizo nada con él.
Y la Biblia nos dice o nos enseña, ¿verdad?, de que el rey dijo, bueno, vamos a hacerle algo. Y casualmente, ¿verdad?, Amán venía, él estaba planeando matar a Mardoqueo. Él estaba planeando, ¿verdad?, él había mandado a hacer una cosa para colgar a Mardoqueo. Y venía al palacio, y casualmente él viene entrando, y el rey, él le dice, Amán, fíjate que quiero honrar a alguien en el reino. Quiero honrar a alguien aquí en el reino. Y Amán, como él era el segundo del rey, dijo, dentro de él pensó, oh, el rey me va a honrar a mí. Y vino el rey no le dio nombre y le dijo, ¿qué puedo hacer con este hombre? Yo quiero honrarlo, quiero que en todas las provincias se escuche y que quede grabado lo que el rey hizo con este hombre. Y Amán, pensando que era él, le dijo, mire, señor rey, sería bueno que le ponga sus vestiduras, sería bueno que le pongan su corona, sería bueno que él cabalgue su caballo y que vaya alguien delante de él gritando, que se postren delante de este hombre. Y Amán diciéndole, ¿verdad?, maquinando aquel gran esplendor que iba a hacer, porque pensaba que era él. Y el rey vino y le dijo, que se haga así como tú has dicho, que no se le quite nada de lo que tú has dicho. Y vino Amán, ¿verdad?, pensando que era él, y el rey le dijo, este hombre es Mardoqueo, quiero que se haga como tú has dicho. Y dice la palabra que este Amán regresó a su casa. Y llegaron unos eunucos otra vez a llamarle, porque había sido invitado a la casa, al palacio, para una fiesta que había planeado la reina Esther. Y dice la palabra del Señor, para no hacérselo tan largo, que después de todo esto, él fue delante del rey y de la reina. Y vino el rey y le dijo a la reina, pídeme lo que quieras, pídeme que hasta la mitad de mi reino te voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Y usted lo sabe, ellos habían estado orando, ayunando, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ya se había destinado un día de su muerte, porque ya se había decretado un día en el que ellos iban a ser asesinados. Y la reina le dijo al rey, rey, mi pueblo está siendo perseguido, mi pueblo va a ser asesinado, y yo también, porque soy judía. Y dijo el rey, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Pero quién ha hecho esto? Y la reina le dijo, el malvado Amán ha planeado todo esto. El malvado Amán ha planeado todo esto. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que por más que nuestros angustiadores, que por más que el enemigo se levante en contra de los hijos de Dios, que por más que alguien planee algo en su contra, no se va a topar con usted, se va a topar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor saldrá en defensa suya, como salió con Mardoqueo, como salió por el pueblo de Israel. Dice la Biblia que lo que Amán planeó, eso le sucedió a él. Lo que él planeó, la horca que donde estaba destinado para Mardoqueo, porque fue hecho para Mardoqueo. Dice la Biblia que el rey le dijo, cuando se dio cuenta que él había planeado, dice que le pusieron una bolsa, o por decirlo bolsa, usa una palabra la Biblia, en la cabeza, y dice que se lo llevaron. Eso significaba que él iba a la horca. Lo que los enemigos de nosotros planean no se van a hacer. Por más que nos quieran angustiar, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Y dice la Biblia que ese día fue recordado, aunque no se pudo evitar. Dice la Biblia que como ya se había decretado, ¿verdad?, que todos los judíos iban a ser asesinados, el rey ya no podía revocar esa ley. Ya no se podía. Y entonces el rey le dijo a Mardoqueo y a la reina Esther, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Y vinieron y emitieron una ley, porque la primera ley había sido de que todos iban a ser asesinados y no podían defenderse, que los judíos no se podían defender. Y emitieron otra ley donde decía que los judíos, el que quería matar a un judío lo podía hacer, pero
la nueva ley decía que ahora los judíos podían defenderse. Ellos podían defenderse. Llegó el tal día, dice que ese día mataron 75,000 enemigos. Dice que el pueblo judío se preparó, ¿verdad? Porque no es lo mismo uno ser atacado sin darse cuenta a saber que su enemigo viene, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando usted sabe que un problema o cuando usted discierne un espíritu, usted sabe contra quién está peleando, usted sabe contra quién está luchando? Por eso fue lo que le pasó. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que Dios le dio la victoria, y como Dios le dio la victoria a ellos y se le ha dado de generación en generación a su pueblo, Dios nos da la victoria a nosotros. Dios nos da la victoria. No importa si estamos pasando el valle de sombra de muerte, no importa si estamos pasando en medio de la angustia, tenga la certeza que Dios está con nosotros. El Salmo 23 no es para dejarlo abierto en la noche, no es para meditarlo, es para entender que en delicados pastos nos hará descansar el Señor, que junto a aguas de reposo, a aguas quietas, Él nos hará descansar. De que venga, así venga el enemigo, como dice la palabra, como río, su espíritu levantará bandera. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, amén. Que Él es nuestro pastor, que Él no va a dejar que sus ovejas se pierdan. Él no va a dejar que sus ovejas, ¿verdad?, les pase nada. Que ante la acechanza del diablo, ¿verdad?, ante la acechanza del enemigo, Él va a salir. Él tiene su callado para que aquella que se está desviando, hacerle así, ¿verdad?, por volverla al redil. Pero para eso usted tiene que estar bajo el cuidado del pastor, bajo el cuidado del maestro, amén. Dice más adelante: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Mire, a veces nos angustiamos por un problema familiar, a veces nos angustiamos por un problema financiero, a veces nos angustiamos por tantas cosas. Y tenemos que entender, cuando la Biblia dice aderezas mesas delante de mí, es que aunque te angustie, el Señor te va a hacer caminar, mira, delante de tu enemigo, delante de nuestros adversarios. Él nos va a hacer caminar de frente, Él nos va a cuidar, Él nos va a respaldar, Él tiene el cuidado de nosotros. Por eso, como iglesia, tenemos que entender que cuán grande es el amor del Señor, cuán grande es el amor del Padre, que Él nos cuida, que Él quiere cuidarnos, que toda la atención de Él está sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que Él está allí, que Él está allí, tener la confianza de que Él no nos va a dejar solos, de que Él nos va a guiar, que Él nos va a cuidar, de no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Hay un video que vi hace mucho tiempo donde se ve un oso pequeño. Yo no sé si usted lo habrá visto. Hace mucho tiempo lo vi, donde hay un oso pequeño, ¿verdad? Y viene un leopardo, creo que es como un tigre o un leopardo, no sé qué animal es, y ve al osito pequeño. Y cuando el osito lo ve, se asusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es indefenso, porque aunque es una bestia, ¿verdad?, un animal peligroso, pero era un cachorro. Y dice, en el video muestra que cuando el osito lo ve, él sale corriendo, y aquel animal, ¿verdad?, el depredador, va detrás de su presa, va detrás de él, y el osito busca la manera de guardar su vida, busca la manera de refugiarse, y va y se sube a un tronco sin salida, y venía el depredador listo para devorarlo, y aquel osito se va al río, y el depredador lo siguió y lo quería agarrar, ¿verdad? Y llegó al punto donde lo empezó con las manos, con las uñas,
y lo empezó a golpear o a aruñar en la cara, y el osito se paraba, ¿verdad? Se paraba y hacía el gesto como cuando se paran los papás, ¿verdad? Grandes, y no hacía mucho ruido, pero de repente se ve en el video que cuando el depredador ve al osito parado, ¿verdad? Haciendo mate ya de un oso grande, y se escucha que empieza a hablar, que su voz empieza a gruñir de manera más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y se ve en el video que el oso, que la mamá o el papá, el oso grande, estaba detrás del osito, y el depredador, cuando lo miró, fue haciéndose para atrás, fue haciéndose para atrás, fue haciéndose para atrás. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que el Señor nos librará. Dice la Biblia en Primera de Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, nosotros tenemos al pastor de pastores. Nosotros tenemos la confianza en que el Señor nos guardará, en que el Señor nos librará, en que el Señor hará que nos hará pasar delante de nuestros enemigos. Nuestros enemigos mirarán cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No importa si la gente ha dicho algo de ti, no importa si la gente ha hablado de ti, no importa, el Señor te hará pasar delante de ellos. El Señor levantará tu cabeza, el Señor levantará nuestra cabeza, el Señor no nos dejará solos. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Yo no sé si usted tiene la confianza en que el Señor está con nosotros. Dice la Biblia en Juan 10: yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Esa es la confianza que tenemos. Cristo es el gran pastor de nosotros. Cristo es el que ve por nuestra vida. Él es el que nos quiere hacer descansar en lugares de quietud. Él es el Señor no quiere que vivamos angustiados, ya sea por los problemas, ya sea a veces el tanto trabajo te agota, a veces el tanto trabajo te angustia, a veces los problemas con el esposo te angustia, los problemas con la esposa te tienen afligido, no sabes qué hacer, no sabes dónde llegar. Quizás llegues al punto donde estés como yo esta semana, que no tenía salida, agarraba para acá y no hallaba solución, agarraba por acá y no hallaba solución, hacía aquí, hacía allá, buscaba aquí, y llegó al punto que yo dije: pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Fui y me tiré al piso a llorar, me tiré al piso porque abrí mi Biblia y el Señor me decía: el Señor, yo soy tu pastor, yo soy tu pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso hizo que me quebrantara, eso hizo que yo tuviese la confianza de que el Señor está en medio del asunto, de que el Señor está en medio del problema. Eso me enseña que el Señor está en medio de tu familia. Eso me enseña que el Señor está allí para cuidarnos. Eso me enseña que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Eso me enseña que el Señor no nos ha dejado solos. Yo no sé si te has sentido solo, pero fíjese que hasta por un momento yo dije: Señor, perdóname por aunque yo sabía, pero era tanta la angustia que quizás el último recurso fue Dios. No sé si me entiende, pero buscaba aquí, buscaba solución aquí, allá, y no la encontraba. Llegué al callejón sin salida, llegué al lugar donde tenía que calmarme y decir: Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor. Tu palabra dice que nada me faltará, que tú harás, Señor, que tú aderezas mesas delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que vengo a decirte en esta tarde, iglesia. No temas, el Señor está con nosotros, el buen pastor está con nosotros. Este Salmo 23 es Jesús mismo hablando. Este Salmo 23 es el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, manifestado. El siervo David se pone en el lugar de nosotros como ovejas, ¿verdad?, de que Él promete que no nos
nos va a dejar solos. Él promete, ¿verdad?, de que no vamos a estar solas. Las ovejas podrán ser, ¿verdad?, lentas, podrán ser testarudas, ¿verdad?, porque eso es lo que son las ovejas. Las ovejas son indefensas, se pierde muy fácil. Fíjese que las ovejas, hoy hablaba con mi hermano y le decía, Isaac, con mi hermano menor, y le decía, me acordé porque una vez él partiendo un coco, yo no sé si en su país se da mucho el coco, donde nosotros teníamos 2 matas de coco enfrente de la casa, y mi hermano partiendo un coco puso el dedo así, ¿ve?, en el coco, y como ya teníamos práctica, ¿verdad?, nosotros éramos muchachos de partir cocos, y él puso el dedo, y cuando le dio con el machete, le quedó el dedo, se cortó todo el dedo, le quedó solo el pellejito, pero todo el hueso le quedó colgando, y el dedo se lo pegaron, y le quedó un poco chueco, ¿verdad? Le quedó un poco chueco. Y yo, refiriéndonos al tema que iba a enseñar, le digo, Isaac, ¿sabes qué? Que vos no sabes dar direcciones, ¿verdad? Porque cuando él hace así, su dedo está así en la punta, como que se va así. ¿Sabe qué? Hacía referencia y me reía yo y le decía, Isaac, de verdad que tu dedo está un poco chueco. Si yo le digo, vaya a la salida, usted va a agarrar para el baño. ¿Por qué? Porque así está su dedo. Mire, por eso él casi no usa el dedo. Y sabe que las ovejas se pierden muy fácil. Las ovejas son así. Necesitan un GPS, ¿verdad? Porque las ovejas, mire, las ovejas están comiendo y van caminando y de repente ellas caen, están desviadas del grupo. Están desviadas del pastor, ¿verdad? Se descarrían. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos un pastor. Dice que la vara y el cayado nos infundirán aliento. ¿Qué es la vara? Es la corrección. ¿Qué es el cayado? Es el cuidado de Dios. El cayado es lo que usan los pastores, ¿verdad?, para cuidar las ovejas. La que se está descarriando, el pastor le hace así, ¿verdad? O las mueve, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuelvan al grupo. Eso es lo que vengo a enseñarte en esta tarde, de que no te desvíes, iglesia. El pastor de pastores tiene cuidado de ti. El pastor de pastores tiene cuidado de ti. Nosotros no nos vamos a perder. Si estamos bajo el cuidado del Señor, no nos vamos a perder. Si estamos bajo el cuidado del Maestro, no vamos a desfallecer. No importa, ¿verdad?, que como las ovejas escuchan un ruido rapidito, se quedan paralizadas, se quedan pensando peligro, quizás. El Señor está allí. El Señor está allí. Por eso nosotros tengamos la confianza como la tuvo Mardoqueo, que él estaba en el palacio y aunque se vio en angustia, se vio en aprieto, se vio en medio del problema, él creyó en el Señor, ¿verdad? Él creyó en el poder de Dios, que como Dios había librado al pueblo de Israel, los podía librar a ellos, que como Dios a último momento, ¿verdad?, cuando Abraham le iba a sacrificar a su hijo, a último momento el Señor le habló y le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así es Dios con nosotros, así es Dios con nosotros. Cuando la aflicción llegue, usted créale a Dios, iglesia. Cuando la aflicción llegue, cuando el problema llegue, usted créale al Señor, que de todas nos librará el Señor, que de todas nos librará el Señor. No importa la angustia, no importa, ¿verdad?, lo que el diablo traiga a nuestra mente, porque sabe que usted siempre va a ser atacado. Nuestra mente es un campo de batalla, nuestra mente es un campo de guerra. Por eso cuando usted está barriendo, le viene un pensamiento del diablo. Por eso cuando usted está trabajando y viene aquel dardo del enemigo a su mente, usted créale a Dios, usted dígale, el Señor es mi pastor, Señor, tú me cuidas, Señor, reprende toda obra del diablo, Señor, reprende. Y usted empiece a creerle a Dios, empiece a
creer, a tener la confianza de que el Señor lo librará, de que no son los datos que el enemigo le dice, no es lo que el enemigo le dice. Tu matrimonio va a fracasar, tu matrimonio va a esto. Usted dígale: diablo mentiroso, diablo mentiroso, el Señor adereza mesa delante de mí, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. No, que tú no puedes, mira que el problema va a venir, que el problema esto, te va a suceder esto, que no tienes papeles. Usted dígale: yo creo a ti, yo creo a ti. ¿Sabe que cuando tuve este problema esta semana, yo tenía una cita importante? Yo le decía a mi esposa: esto es espiritual, esto es espiritual. La cita que teníamos era la cita de migración, una cita importantísima donde me había preparado. Tenía que estar tan tranquilo porque de esta cita depende, ¿verdad?, el futuro de nosotros en esta nación. Y el enemigo vino, mire, ese problema llegó en el momento menos indicado, en el momento donde yo no lo esperaba, donde mi esposa no lo esperaba, donde nadie lo esperaba, y me quiso aturdir, me quiso meter, no miedo, porque sabe que la verdad que no tenía miedo, pero sí me sentí angustiado, me sentí cansado, me sentí pesado, me sentí agobiado, pero el Señor, Él hace, mire, Él conoce nuestros pensamientos. Cuando yo me paré de mi oficina, ya había llorado, quizás no sé cuánto tiempo estuve, no estuve mucho tiempo, pero me levanté livianito, me sentía como plumita. Yo no sé si a usted le ha pasado que después de levantarse, de orar, se siente renovado, se siente lleno, se siente con ganas, dice, y me acordaba lo que la palabra nos enseña, que Él nos da el aliento. Amén. Él nos da el aliento, Él nos da el aliento. Por eso, mire, iglesia, usted y yo tenemos que discernir, usted y yo tenemos que discernir. Yo le decía a mi esposa: esto es espiritual. El diablo sabe que la victoria de nosotros está en esa cita. El diablo sabe que la victoria de nosotros está en esa cita, porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y el diablo va a querer, el diablo ha venido, le decía yo el lunes, el diablo ha venido a querernos a intimidar, el diablo ha querido venir a meternos miedo, a meternos en zozobra, pero se equivocó. El martes en la mañana nos levantamos a orar, nos levantamos como todos los días a interceder. ¿Y sabe cómo intercedimos? Con más ganas orábamos, con más fuerza orábamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la confianza de que el Dios Todopoderoso, Él no nos va a dejar solo, Él no nos va a dejar en las manos, en las garras del depredador. Él no nos va a dejar allí, Él saldrá en defensa de nosotros, iglesia. Por eso no tema, que la victoria ya se nos fue entregada. ¿Y sabe qué? Después de la cita, todavía no tenemos la respuesta. Las respuestas nos las dan un mes, 4 semanas después. Pero ¿sabe qué? Fíjese que cuando salió la persona que nos dio la entrevista, mire, rapidito desde que lo vimos, mi esposa dice: Él es el hombre. Mira, Él es la persona que Dios puso, porque hasta por eso estábamos orando, y cuando lo vimos salir, dijimos: esa es la persona, el Señor nos dio la victoria. Y yo le recordaba y le decía: Señor, gracias, porque después de la cita, fíjense que el abogado nos decía: ellos nunca te dicen nada, ellos nunca te dicen qué va a pasar, ellos solo te dicen gracias, se le va a mandar la decisión por correo. Pero esta persona tan amable, y yo sé que la gracia de Dios estuvo con nosotros. El Señor nos dijo: el caso de ustedes es muy bueno, el caso de ustedes es muy alentador. En otras palabras, las esperanzas nos las dio. Salimos de allí con la victoria en las manos. No lo sabemos, pero lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque siempre que viene una victoria, siempre va a haber algo que se va a querer cruzar en el camino. Siempre va a haber un problema que lo va a querer intimidar. Siempre que viene la victoria, usted no tema. Así venga lo que venga, usted créale a Dios. Que el Señor ya nos dio la victoria, iglesia. Por eso no se sienta intimidado, no se sienta
esté bajo el cuidado del pastor, siempre esté bajo el cuidado del maestro, porque Él no lo va a dejar solo. Él no te va a dejar solo, iglesia. Él nos dio la victoria. Él nos dio la victoria. Por eso créale a Dios. Cualquier cosa que quiera angustiar su vida, cualquier cosa que quiera angustiar su vida, no tema. El Señor unge nuestra cabeza. Créale a Dios. Cuando estés solo delante de Dios, cuando se levante en las mañanas, créale a Dios. Créale a Dios, porque cuando más grande es el problema, más fortalecido se ve. Cuando más grande es el problema, con más ganas ora. Yo no sé por qué a veces pasa que cuando estamos en la angustia es cuando más oramos, cuando más ayunamos, cuando más estamos delante de Dios. Y eso tiene que ser todos los días. ¿Sabe por qué? Porque cuando el problema llegue, estemos tranquilos. No estemos, ¿verdad?, que no nos sintamos solos, que no nos sintamos abandonados, que sabemos que los problemas siempre van a existir. Los problemas, si usted conoce a algún cristiano que no tenga un problema, yo le aseguro que él no es cristiano, porque todos los cristianos tenemos problemas. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero dice, no os preocupéis, porque yo he vencido. El Señor ha vencido, y si el Señor venció, nosotros como hijos de Dios venceremos. Amén. Nosotros como hijos de Dios ya vencimos por la sangre del Cordero, por el Rey de Reyes, por el Pastor de pastores. Amén. Por eso iglesia, hay que adorar, hay que exaltar al Señor. Dice la palabra y termina diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú no tienes que seguir la bendición, tú no tienes que seguir la prosperidad. La prosperidad te tiene que seguir a ti, la bendición te tiene que seguir a ti, la paz te tiene que seguir a ti, la bendición tiene que estar contigo, iglesia. Por eso créale a Dios. Yo vengo a decirte en esta tarde que le creas al Señor, que le creas al Rey de Reyes, que confíes plenamente, porque el Dios del Salmo 23 es el Dios que ha guardado a su pueblo de generación en generación. Amén. Por eso tenga la confianza en su Señor. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Cierre sus ojos ahí donde está. Esta mañana me levantaba y le decía: Señor, gracias. Gracias, porque cuando llega la angustia más fuerte nos hacemos. Y ponía un canto que decía: cuando el mundo nos inunda de fatalidad, cuando nos sentimos agobiados por tanto afán, pero cuando venimos a los pies del Maestro, cuando estamos bajo el cuidado del Pastor de pastores, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Si tus hijos están con malas amistades, no temas, solo confía en Dios. Si te sientes angustiado, solo confía en Dios. El Señor está contigo, iglesia. El Señor está contigo, como estuvo con Mardoqueo, como estuvo con todos los judíos. El Señor está contigo, como estuvo con Pablo y Silas en medio de la angustia. El Señor está contigo. Como el Señor, yo me sentía angustiado en ese momento, el Señor estaba conmigo. Por eso no temas, iglesia. No temas. No temas. La angustia no es más que tu Señor. El problema no es más que tu Señor. La escasez no es más que tu Señor. Tus enemigos no son más que tu Señor. Él tiene cuidado de nosotros.
pastor, nada me faltará, nada. En delicados pastos me hará descansar. Señor, tú tienes cuidado de nosotros. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Señor, aunque somos indefensos,